CIMAC Radio presenta el espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo. ¡Somos Cinecomadres! Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a el tercer capítulo de la segunda temporada de Cinecomadres, el programa donde hablamos de cine y series sin tanto rollo. El día de hoy me acompañan Paloma López. ¡Holi! Y Jessica Loher. Hola, buenas tardes. Y el día de hoy tenemos un tema que pues está muy interesante como para discutir, porque sí creo que tiene por ahí como muchas terminologías que son muy subjetivas, diría yo, y es el cine bélico. Entonces, ¿por qué no empezamos ya sin tanta intro el tema de hoy? Yo propuse que abordemos este tema porque dos de las películas nominadas o más, porque creo que también Golda podría considerarse cine bélico, ahorita lo vamos a discutir, pero dos de las películas más sonadas en los Oscars, que fueron La Zona de Interés y Oppenheimer, justamente son cine bélico desde mi opinión, pero ahorita pues vamos a ir discutiendo qué es lo que creemos que es cine bélico, porque creo que hay algunas diferencias entre nuestras perspectivas. Pero pues entonces, ¿ustedes qué perspectiva tienen o qué considerarían cine bélico? O sea, para mí cine bélico es cualquier película, cualquier película que aborde de forma directa algún tema relacionado con la guerra, o en alguna de sus ramificaciones, digámoslo así, es una película que aborda, tal vez no de forma directa, pero sí en alguna como trama secundaria o terciaria, el tema de la guerra. Pero no sé ustedes. Es que justo platicábamos antes de comenzar este programa que, por ejemplo, yo sí considero La Zona de Interés cine bélico, pero, por ejemplo, Jess me decía que ella no piensa que es así. ¿Por qué, Jess? Creo yo que, como dice Adriana, el cine bélico debería enfocarse, o más que enfocarse, exponer explícitamente la guerra. Y en Zona de Interés, si ya la vieron, pues es hablar de un problema que sí estuvo relacionado con la guerra, pero en ningún momento se muestran armas. Sí hay presencia militar, pero realmente no hay como la presentación de fuerzas enemigas que se van a encontrar en un campo de batalla. Entonces yo considero que Zona de Interés podría ser o entrar en una de estas ramas que mencionaba Adriana, pero realmente no la consideraría cine bélico. Estoy tratando de recordar si yo vi armas, o sea, como armas per se en la película, porque sí siento que Zona de Interés, que es una de las películas nominadas que fue una de las películas nominadas para los Oscars, la siento como si fueran detrás de cámaras, ¿sabes? Un poquito eso, porque como que la guerra es la elefanta. La elefanta en la habitación. No, la guerra es como el elefante blanco de la habitación, ¿no? Como que sí, todo lo que está ocurriendo ocurre alrededor del tema de la guerra, pero los únicos ¿cómo se dirá? No son vestigios, como los únicos referencias que tenemos en toda la película son como conversaciones, no sé, de cómo van a hacer la nueva cámara para incinerar a las personas, o a los judíos que están como trabajando dentro de la casa, como estos comentarios, igual estos flashbacks o las tomas en las que sale ya después el museo de Auschwitz, pero sí, no, o sea, no sé si se consideraría 100% cine bélico, no lo sé. O sea, para empezar, pues tenemos que decir que hay clasificaciones que ciertos teóricos hacen como de, cierto tipo de cine debe tener tales características, pero pues al fin son teorías, o sea, es teoría, ya sabes, tampoco hay nada definitivo, la mayoría de todas las películas son híbridas en realidad. Sí, claro. Y yo sí, o sea, desde mi perspectiva, yo sí considero que La Zona de Interés es cine bélico, porque es evidente su contexto. Y estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, es cine histórico también, aunque tampoco habla de la biografía de alguien o de hechos verídicos, pero es evidente, ¿no? Es evidente que estamos en el contexto de los judíos y los alemanes y que es un contexto de guerra, o sea, no es cualquier momento en la historia o en la vida, ya sabes, o sea, es evidente que estas experiencias solo suceden en la guerra. Por ejemplo, si hablamos del niño de la pijama de rayas, no estamos viendo la guerra, pero estamos viendo a un prisionero de guerra y siguiendo su historia, y a muchos prisioneros de guerra, ¿sabes? Entonces yo sí siento que
que el momento y la o sea, tal vez hasta en las propias películas como bélicas de que están en medio de la guerra, así en trincheras y todo, pues hay narrativas, pues, diferentes, ¿no? Más importantes, o una interacción, o como en 1917, ¿no? Que, o sea, sí, obviamente está en la guerra, pero no se trata de que hay que pasar al siguiente, o sea, él está tratando de llegar a su hermano, ¿no? A dar el mensaje. Entonces, yo no siento que necesitemos estar viendo las escenas de guerra para considerar que estamos viendo cine bélico, porque sabemos que está en ese contexto y que está hablando de la guerra, ya sabes, y que su mensaje, más allá de si se van a cambiar de casa o no, o sea, ya sabes, es hacer conciencia sobre los horrores de la guerra y cosas así. Entonces, yo sí lo considero. Creo que el reto es justo ese. ¿Cuál es el punto en el que decimos, sí es cine bélico? ¿Y cuál es el punto en el que decimos, no, es otro género? Y solo como que de casualidad menciona un poquito de... El límite no existe. Yo no creo que haya. No, pero sí es mi duda, porque por ejemplo, en El pianista, también, vamos, que la historia sí habla de la guerra, pero gira en torno a el pianista. Entonces es como, ¿se considera cine bélico? Diría yo que sí. Pero también porque hay escenas más evidentes donde está esta guerra. Porque el personaje principal no solo es un pianista que toca piano, es un pianista que está es un pianista que está siendo afectado directamente por la guerra, y de eso se trata, ya sabes, o sea, la película. Entonces, sí, o sea, como dices, puede ser que sea indirectamente, que a través del contexto, a través de simplemente el panorama en el que está, pero aún así su mensaje final sigue siendo sobre la guerra. Entonces es cine bélico. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron la de... Ahí sí no sabría, tengo dudas. Por ejemplo, hay dos que son como películas de amor, la de Las hojas de otoño y la de Guerra Fría. No. Las dos son como historias de amor. Y aunque nunca ves la guerra, y ni siquiera es como que... Bueno, en Guerra Fría sí, porque él es un soldado y así. Pero, por ejemplo, en Hojas de Otoño, esa película la recomiendo mucho. Véanla. Está muy, muy buena. ¿Es de... ¿qué? Aki Kaurismäki. Ay, no me acuerdo. O sea, es reciente, ¿no? Sí, es reciente, es muy reciente. Sí es. O sea, ¿la viste? No. Pero la quería ver, pero sí, o sea, no sabía que era sobre eso. Ni yo. O sea, porque la venden como una comedia. Es lo que te digo. Es que ese es para mí el valor de esta película, más allá de ser un romance. Y de verdad que no ves la guerra, y solo se menciona como 2 o 3 veces el hecho de que están en la guerra, que sus países están en guerra. Okay. Y ellos ni siquiera están involucrados, o sea, cada uno tiene su propio trabajo y así. Y ves cómo tienen esta relación en la que se van conociendo y así. Pero es evidente, muy sutilmente te lo van poniendo en la historia, que sus vidas están permeadas por la guerra y por el estado de ánimo de, güey, estamos rodeados de muerte, estamos rodeados de eso, y estamos tratando de hacer nuestra vida normal y de enamorarnos, y de cómo el romance entre ellos es como ese escape que tienen como para no pensar en la realidad horrible de su entorno. Y es como esos momentos en los que apagan la radio, que puras noticias de guerra, y solo piensan en lo enamorados que están, ya sabes. Entonces está muy chido, está muy chido porque es como el amor contra la guerra. Como el amor es la respuesta, ya sabes, como el refugio de ese tipo de eventos. Exacto. Entonces yo no sé si diría, es una película bélica, pero tiene tintes, y es lo que hace a la película ser lo que es, el entorno escondido que está alrededor de ellos, ya sabes. Entonces, pues no sé, pero la recomiendo mucho. ¿Tiene sentido? O sea, sí diría que tiene estos tintes bélicos, no diría tal vez que es cine bélico. Porque también creo que en la mera idea de qué es el cine bélico hay una idea muy falocéntrica. Muy falocéntrica de lo que es el cine bélico. Entonces, sí diría que tiene tintes. Porque, por ejemplo, y es un cambio muy fuerte de tema, pero pienso en Querido John, que es una película que protagonizó Amanda Seyfried con Channing Jones. No tengo idea, Channing Tatum.
Iba a Y decir pues John justo Cena. estás con John Cena, parecido. Puede ser. Pero recuerdo que estas cartas justo se las manda a John, porque John está en la guerra. Ujú. Pero al final la narrativa de la película no tiene nada más que ver con la guerra. Ujú, O sea, solo como es un que aspecto de es la vida solo de algo ella, ¿no? Que su circunstancial. novio está en la guerra. Exacto, y no es como en la película que tú que ya se me olvidó el nombre, perdón. Hojas de otoño. Ujú. Como en Hojas de Otoño, que en Hojas de Otoño sí está como permeando la guerra todo lo que pasa. Acá es como, está en la guerra, pero después vuelve y ya no está en la guerra. Eso es un subgénero igual, ¿no? O sea, como que sobre todo en Estados Unidos han creado durante años, yo creo que desde, no sé si desde Vietnam, pero desde que hay guerras y está la presencia americana en otros países, sí empezaron a surgir películas de, ¿cómo se llama? El espíritu patriótico, Sí. las parejas que se separan, los padres que se van a luchar Sí. por el país y regresan. O sea, es como, sobre todo en Estados Unidos siento yo, como que hay una necesidad por, no sé si justificar estos actos de, pues sí, de violencia contra otros países, pero sí hay como un subgénero ahí. Yo les tengo una pregunta. Polémica, tal vez. Mencionaban que estas películas que no involucran totalmente aspectos de la guerra como armas y demás, nos estamos concentrando, limitando un poco en la guerra pues conocida, terrenal, terrestre. La guerra histórica, ¿no? Ajá, mi duda es, ¿ustedes qué opinan sobre estas películas tipo El Día de la Independencia? Fantasía épica, ¿no? No sé si es fantasía épica, pero como Ciencia esta ficción. presencia del ejército norteamericano contra entes El enemigo. externos, Ujú. ajá, donde también hay presencia militar, donde hay como esta fuerza por vamos a ganarle al otro. ¿Qué piensan? Yo ¿Eso es diría- cine bélico? Diría que sí, pero es un subgénero, o sea, que es como la mezcla entre un cine bélico con un cine de ciencia ficción. O sea, Ujú. como que es el hijo, Ok. es el hijo de ambos, porque también me viene a la mente Batalla Naval, Ajá. que Batalla Naval es todo sobre La marina. Navy, la marina, Ujú. y es la marina luchando contra extraterrestres. Ajá. Que están en Ay, el la mar. que sale Rihanna. Bueno, ya. No me acuerdo de Exacto. nada, solo de ella. Ajá. Sí, en la que sale Rihanna. Sí, exacto. Entonces, yo diría que sí podría considerarse hasta cierto punto, pero por el mismo tema de que el enemigo, o sea, el otro con el que tienen que luchar, es algo que no existe Ujú. o no se ha comprobado todavía. Creo que por eso también lo categorizan mucho más fácil como ciencia ficción, Ok. porque Ok. igual la idea del cine bélico creo que sí se ha ido mucho más por esto de las guerras que sí son tangibles o que Ujú. ocurrieron en algún momento. Por ejemplo, ahorita que decías que este tipo de género era muy falocéntrico, y sí, estamos de acuerdo que normalmente, pues no sé, a lo mejor hay una excepción, les gusta la acción, los personajes, no sé, pero a la mayoría de audiencia que ve este tipo de películas, pues son hombres y son las que normalmente disfrutan más. Pero, yéndonos por otro lado y otra pregunta polémica, por ejemplo, películas como, donde sale la chica que hizo Mary Poppins, Emily Blunt. ajá, La de Sicario. Narco, Sicario. Ay, nunca O la sea, vi. en México hay como pues sí, este temor a mostrar explícitamente la guerra contra el narco, pero en Estados Unidos, volviendo como a la representación del héroe, hicieron estas películas donde ahora los enemigos o la guerra no es contra un país, sino bueno, sí es contra un país. Como contra individuos, digamos. Ajá. Y por ejemplo aquí en Sicario, al menos en la primera, la segunda no la vi, Emily Blunt es esta persona que quiere cambiar el sistema, que piensa que va a cambiar todo, va a ganar la guerra contra estas personas que están atacando a Estados Unidos. ¿Ustedes consideran eso bélico? ¿O simplemente sí nos estamos limitando a que ese es otro tipo de género y el cine bélico es específicamente de las guerras que ha habido en el Es mundo? que yo siento que si tratamos como de diseccionar cada cosa y cada característica que podría representar el cine bélico, por ejemplo, ¿hay armas o guerra de novias? Lo tiene en el título. Está claro. Entonces, y retomando lo que decía Adriana, como del cómo también en la ciencia ficción y en la fantasía hay guerras, ¿no? O sea, yo lo pienso mucho con El Señor de los Anillos, que lo que hace El Señor de los Anillos es la guerra, ya sabes, Ujú. contra los orcos.
Pero, y digo, o sea, podría considerarse cine bélico. Y sí, o sea, realmente está difícil como dibujar los límites y decir esto sí es y esto no es y así. Pero yo personalmente cuando pienso en cine bélico, más que pensar en enfrentamientos con armas o cosas así, pienso en la historia de la humanidad y lo que la guerra es y ha sido y ya sabes. Y como yo veo, por ejemplo, tampoco quiero clasificar, pero en general creo que veo como 3 formas de cine bélico. Yo así lo empecé a pensar. Por un lado están películas que te hacen reflexionar sobre la guerra y que justo buscan concientizar lo horrible que es la guerra y lo mal que está ahí. Y hay otras películas que glorifican la guerra. Y siento que tiene mucho que ver también con lo que tú decías de la mirada occidental y de ver la guerra como algo bueno, porque al fin y al cabo el mayor mercado de Estados Unidos es la guerra, ¿no? Claro. Y tener como estos héroes de guerra, güey, Oppenheimer, no mames, o sea, estamos, ya sabes, lo pintan como una víctima del sistema, cuando realmente se nos olvida que fue la persona que creó la peor arma de destrucción del mundo, y es como glorificarlo y verlo como un mártir o algo así. Que podemos entrar en conflicto porque yo siento que, aunque claro, le hicieron una película y dijeron, mira este ser que creó la bomba, pues sí nos muestra que lo padeció. O sea, que en algún punto de su vida dijo, pues sí, eso es un humano, ¿qué hice? ¿no? Ajá. Entonces sí, claro, o sea, creo que se puede tener distintas interpretaciones. A mí personalmente con Oppenheimer lo que me sacó de onda fue que todo de donde parte la película, más allá de su carrera, más allá de la creación de la bomba, todo gira alrededor de este juicio con con Iron Man. Robert Downey Jr. Ajá. Y parece que la finalidad es decir, ay, pobrecito, le quitaron su autoridad o su tarjeta de seguridad y él merecía ser un líder porque él creó la bomba. Ya sabes, siento que esa era la finalidad de la película. Yeah. Y es ahí donde dije, güey, no, es una persona que hizo cosas, pero no lo voy a ver como un héroe, pobrecito mártir, ojalá él hubiera sido presidente. No, ya sabes. Y siento que hay muchos ejemplos de este tipo de cine que genera esta idea, sobre todo en los hombres, de güey, yo quiero ir a la guerra, como si fuera entretenimiento. La guerra es lo máximo. O cuando estás peleando con un misógino y te dice, las mujeres no van a la guerra. Y yo, ¿y por qué estás tan orgulloso? Qué bueno que sacaste ese tema. Porque, bueno, vamos a frenar un poquito la conversación porque llegó el momento de hacer una breve pausa. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos como @cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok. Y como @Violeta Radio en Facebook, Instagram y X. Ya volvemos. Esto es Cine Comadres. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. La verdad, justo cuando estaba haciendo como mi trabajo mental para este programa, lo primero que me saltó fue lo que ya dije. O sea, para mí, y creo que para todas, es muy obvio que el cine bélico está muy permeado por la visión masculina. Entonces yo dije, o sea, neta, las únicas referencias que me venían de películas bélicas eran cosas donde eran puros hombres, ¿no? Y el papel de las mujeres era básicamente la morra que se desnuda enfrente de no sé quién en Oppenheimer, o la enfermera, o la que estaba en el ejército, pero por alguna razón su narrativa solo fue, ay, me enamoré del protagonista. Exacto, y es la foto que ve el soldado. Para motivarse. En Capitán América. Sí. Pero justo como que quise hacer este trabajo, que no fue trabajo, pero como este análisis de, ok, dejando de fuera todas esas películas que son cine bélico de hombres y para hombres, ¿cuáles son estas otras formas de poder ver el cine bélico? Y lo pensé tanto para niños, o sea, el cine bélico enfocado en niños y el cine bélico enfocado en mujeres. En el caso de niños, la verdad es que no tengo tantas referencias, pero creo que la que me vino más fácil pues fue Jojo Rabbit. Y el niño de la pijama de rayas. Tengo que confesar que nunca he visto completa El niño de la pijama de rayas porque no soy fan del cine bélico, soy menos fan del cine enfocado a la gran matanza nazi, porque me siento muy mal. Entonces es como las películas de perritos
porque no me gusta ver perritos que esa mueren. es fuertísima. Entonces, es lo mismo aquí, no me gusta, o sea, personalmente me bajonea mucho ver esas películas. Sí. Entonces, sé toda la Sí. historia, sé qué pasa, la sé toda, pero yo jamás me senté para verla de corrido, o sea, porque no me da. Es difícil ver estas Es películas. difícil. Especialmente el final. Obviamente. Sí. No lo digas, por favor. No lo diré, pero... Pero igual creo que ya tenía mucho tiempo, ¿no? No, pero pero ¿sabes? igual. Sí, o sea, sé toda la O película. sea, creo que es de esas películas que no te pueden dar sorpresas. O sea, la primera vez que ves El niño de la pijama de rayas, sí dices, ¿qué? Y no sé por qué, o sea, yo siento, no sé si es la experiencia de todos, de todos, que, por ejemplo, yo la vi muy chica, ya sabes, y fue ese momento, justo cuando estás aprendiendo sobre la guerra, y pues desde la educación viene todo esto de glorificar a los héroes de guerra, que, o sea, ya sabes, gente que... Mexicanos al grito. Ajá, es lo que le decía a mi hermano, ¿no? Como hablando de este tema, recordamos los nombres de toda la gente que mató miles de personas y que ganó guerras, pero no recordamos a nadie que haya detenido una guerra. Ujú. Esos son los verdaderos héroes de guerra para mí, y la mejor intención que podría tener abordar esos temas es promover que no haya guerra y la paz, y no glorificarla y así. Cuando estaba leyendo todo esto en la escuela y aprendiéndomelo para mi examen, yo decía, ay, sí, Heil Hitler. O sea, mamadas, porque eres un niño y estás diciendo de que hay un hombre poderoso. Güey, no, Pero no lo pintaban como un héroe, lo pintaban como un dictador. bueno, en mi escuela, no es... No, En Yucatán es diferente. en Yucatán somos nazi. peligro. No es cierto. No es Ahí cierto. se fueron a esconder en lugar de Argentina. Ahora se sabe. Gracias. Pero realmente esa etapa fue de los típicos maestros que solo te dejan cosas para leer y no Ya. te explican nada, ¿no? Entonces, y cuando empezaba y de que, ay, sí, la guerra y no sé qué, y como una niña muy fan del cine épico. Te ponen donde a hay leer Mi guerras y lucha, así. ¿no? Ah, Mi lucha. güey, y esas A mí cosas. sí me lo dejaron leer. Y yo, ¿En la no es primaria? que... En la secundaria. A mí creo que sí, pero A mí no en la lo leí. universidad. Me dio flojera. Sí, pero ajá, o sea, yo era una niña, no sé, de 13, 14 años y dices, ay, sí, aprendiéndote los nombres y los héroes y no sé qué. Y luego vi La pijama de rayas y fue el momento en el que dije, güey, cambia el modo en el que ves estas cosas. Ya no lo ves como una película de que, ay, sí, la guerra, todos juntos, sino como lo horrible que es en el mundo real y que, pues, privilegiadamente crecí en un país, en una ciudad donde no hay estas cosas, y en en un estado muy pacífico. Y fue como, wow, o sea, hay gente que vive esto. Y la verdad yo así lloré semanas. Y yo, malditos humanos, los odio, ¿ya sabes? Entonces es importante abordar estas narrativas, yo creo. O sea, justo pensé en Jojo Rabbit porque es la película vista desde los ojos de un niño, Ujú. ¿no? Y sí te muestra toda esta parte del fanatismo a Hitler. Era una broma. No, pero, o sea, Y Paloma, Paloma, sí. es correcto. No, pero, o sea, te lo enseña y te lo enseña de la manera más absurda porque es la forma en la que un niño lo ve, Sí. ¿no? Y también bueno, a mí me gusta mucho porque también te muestra cómo Jojo, conforme más va logrando su sueño, que su sueño es formar parte del ejército y conocer a Hitler, se da cuenta, o sea, y ve como todo lo que pasa dentro de una guerra y que la guerra no es solo como la idea de guerra, ¿no? Pum, pum, Ujú. pum, ganamos, yay, o sea, como que incluye muertes, incluye muchas cosas, incluye ver a su mamá colgada. Ves cómo va cambiando su forma de entender la guerra y es algo que es muy diferente verlo desde los ojos del niño a los ojos de una persona adulta. Y también encontré otra película que no he visto, no sé si alguno de ustedes la haya visto, pero se llama El año que dejamos de jugar Ay, y que está basada en el libro de Judith Kerr y muestra la propia experiencia de la autora, justamente en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando su padre aparece en una de las listas, o sea, en la lista como de las personas que tienen que ser aprendidas en esta Alemania en muchos cambios. Entonces también es como interesante hacer esta búsqueda de títulos que salgan y que no sean de los directores estadounidenses, Ujú. porque también la visión y la nacionalidad de cada director le da una perspectiva totalmente diferente
a las cosas, ¿no? O sea, es como en todas estas películas tipo Batalla Naval, lo que decías de la independencia, todas las Fury. películas tienen esta idea de Estados Unidos es El el héroe. Los es rusos el son país. malos, Exacto. los vietnamitas son Entonces, malos. también por eso es interesante de repente ver como películas de otros países. Ujú. Y además de los niños, el otro como enfoque que le quise dar a esto del cine bélico fue justo en la parte de las mujeres. Ujú. Porque no sé si ustedes leyeron un libro de Alexandra Alexievich que se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Y, Me suena el título. No. y justo es un libro en donde Alexandra compende reúne todas estas historias que ella recogió de diferentes mujeres que participaron en la guerra o que fueron desplazadas por esa misma guerra. Y también es muy interesante porque hace en todo el libro una reflexión muy, muy padre sobre por qué después de la guerra a los hombres se les glorificó y a todas esas mujeres que también lucharon se les olvidó. Entonces es un libro que también te abre mucho la perspectiva en ese sentido. Y pensando en qué otros ejemplos como de una visión más femenina, digámoslo así, en la parte bélica pude encontrar, me acordé de la película de Orgullo, Prejuicio y Zombies. Muy buena. Porque No la he visto. es una, Qué está en buena, a mí Netflix, me deberías gustó. verla solo para la experiencia. Ok. Pero es básicamente la misma historia de Orgullo y Prejuicio, Pero con zombies. pero con zombies. Entonces, todas las mujeres, o sea, las protagonistas, ya no son esta damisela en peligro, esta dama delicada, ahora son guerreras entrenadas. Y de hecho es muy chistoso, pero sí, una de las partes de la película es que a las Bennett, o sea, a las 5 hermanas Bennett, les hacen burla porque ellas las mandaron a entrenar a China y no a Japón como a la mayoría de las Ok. niñas bien Ujú. olvida el nombre del lugar donde viven. Pero bueno, el punto es que entonces la historia, si bien sigue todavía esta idea de Mr. Darcy y Elizabeth Bennet, la adereza como con estas luchas y entonces tiene muchos estos momentos en los que llegan zombies o hay que luchar y los hombres están como, no te preocupes, yo me encargo. Y las hermanas están como, ¿pero por qué? Pues si aquí traigo mis cuchillos escondidos abajo de la falda, ¿no? Ujú. Entonces también es como un ejemplo muy chistoso de una especie de cine bélico, pero cine bélico fantasioso. Bueno, cada quien sus referencias. No, pero también me acordé, por ejemplo, de Como agua para chocolate. Ujú. Al final, la protagonista, que es Tita, vive mucho en esta esfera privada, o sea, ella es literal una ama de casa y ama ser ama de casa, ama cocinar, ama todo esto, pero su hermana, una de sus hermanas, que es Gertrudis, básicamente muestra que no está conforme con algunas ideas o con algunas de las expectativas de lo que debería ser ella como mujer, entonces decide escaparse. Y cuando regresa a ver a Tita después de mucho tiempo, resulta que esta chica se unió, o bueno, se enamoró de un guerrillero y entonces se volvió una villista, o sea, luchando como en las filas de Pancho Villa en plena revolución. Esta es una historia totalmente de amor, pero que metió toda esta parte y este contexto de la revolución en el que vivieron estas personas. Y hay otra película que no sé si han visto, llamada Espiar, que es dirigida por Lydia Dean Pilcher en 2019. Y esta habla de todas estas mujeres que fueron reunidas, digámoslo así, en Gran Bretaña y que después fueron enviadas a diferentes lugares en Europa para ser espías. Esta en específico se centra en 3 y te enseña básicamente sus 3 muy diferentes finales en ese trabajo de ir a espiar durante la Segunda Guerra Mundial. Es también como interesante ver esta otra forma de ver el cine bélico, porque pareciera que el cine bélico es solo como los hombres al frente, y entonces se olvida que también están todas estas mujeres. No sé si a ustedes les venga alguna como otra película. No, a mí no película, pero sí pensé como de estos, hablando de la fantasía y la ciencia ficción, como realmente no es fantasía, pero la serie de vikingos,
Ujú. Porque ahí está como la guerrera, o sea, la representante, la que, viste, las mujeres también pueden pelear, que es en Lagertha. Y la neta, por ejemplo, hasta en Game of Thrones, ¿no? Ajá. Con Arya, que Arya pues quiere ser guerrera, ella no quiere ser la princesa. Ajá. Entonces son estos personajes que como mujer dices, ay, sí, o sea, por fin veo a alguien con que me puedo identificar y no decir, quiero ser corazón valiente. Eowyn en El Señor de los Anillos también. ¿Ustedes vieron la película de Hermanos con Tobey Maguire? Ese también me parece una película que aborda la parte del conflicto bélico, pero lo aborda más como en la parte del después, porque básicamente es la historia de cómo el personaje Creo que de sí. Bueno, no he Tobey visto la Maguire. película, pero un clip, ¿no? Como lo que mencionabas lobo? hace rato. No recuerdo muy bien, a lo mejor estoy confundiéndolo, pero está en una cena, y una cena familiar, y está el hermano que regresó de la guerra, traumado, ¿no? No conoce a su hija incluso, Ujú. y su hermano, pues tomó su lugar en la familia, creo que en todos los sentidos, o sea, como que inició una relación con su la esposa, Sí. y y hay una tensión obvia, y la única que se atreve como a enfrentar eso es la niña. ¿Qué pasa cuando los héroes llegan a casa y su vida ya no es la misma, ¿no? Creo que incluso la idea de este síndrome o este trauma posterior se aborda en muchísimos Sí. otros películas, series. Como lo dijimos hace rato, es muy difícil este tema porque es muy feo, ya sabes. Y o sea, es delicado abordarlo con comicidad porque pues hay mucha gente para la que esto no es un chiste, ya sabes. Entonces, no sé, yo pienso mucho en películas muy fuertes que no sé si han visto, como por ejemplo la de Come and See, que es una película bielorrusa, que están, o sea, son estos momentos, ¿no? Desde la perspectiva de los judíos en los que los encuentran los nazis y pasan cosas. Pareciera que la mayor parte del cine aborda el tema con seriedad y con conciencia es el cine que viene de ahí, ya sabes, más que el cine occidental. Porque como les digo, yo siento que en la mirada occidental todo se trata mucho de enaltecer a los héroes de guerra y estas cosas. Y en los países que sufrieron las consecuencias, pues es un tema que no van a abordar con esta, ya sabes, ligereza ni con nada, sino con pues el sufrimiento que causó y que sigue causando, ¿no? Entonces, otra película que El hijo de Saúl, como dices, es muy difícil verlas y a lo mejor quisiéramos ver pues cosas que te alegren y no cosas que te den para abajo, pero sigue siendo importante que se cuente y que se haga. Para que no se vuelva a repetir. Exacto, ya sabes. Entonces, por eso siento que este tipo de películas son muy importantes y les recomiendo mucho verlas. Hay otra película que en ese tono de oscuridad y así, que vi muy tarde, no sé si se llama así, como algo de las luciérnagas, es animada. La tumba de las luciérnagas, sí. Yo la vi muy tarde. Cuando yo la vi dije, es que los estadounidenses hubieran retratado esto totalmente distinto. Claro. Es lo que yo digo. ¿Por qué en Oppenheimer no vemos lo que hizo su bomba? Ya sabes, o sea, sí vemos cómo le afecta, pero yo digo, la intención de Nolan en esta película en específico, y no soy hater, o sea, no estoy demeritando su trabajo, está muy buena la película, me gustó, pero no es concientizar ni nada, o sea, porque no le da el lugar a las víctimas, todo se trata sobre él, ya sabes, entonces, por eso yo tengo ahí mis conflictos personales, pero bueno, pero justo mencionando animación, otra película que yo dije, no ma, y que aborda tal vez algo que no es tan cercano o tan conocido, porque pues sí, estudiamos las guerras mundiales y cosas así, en cambio, siento que los conflictos de Medio Oriente casi no se retratan ni nada así. Y las veces que las validan, o sea, los vemos sí como enemigos, como unos Exacto. radicales. Como que los vemos muy lejanos, o sea, ¿no? como Sniper, francotirador, la película, ¿no? Que sigue a este sniper que mató 27 personas y que le dieron una medalla por eso y como héroe de guerra y güey, ves en la película cómo mata a un niño, o sea, ¿sabes? Y yo digo, bueno, pero una película que
recomiendo muchísimo. Y la recomiendo y me dicen, ay, es animación. Y yo, uy, quítate esas ideas tontas de la cabeza. Vale mucho, mucho la pena. Y es la historia de el mismo director. Bueno, es que no sé si decirlo. ¿Cuál? ¿La de ¿Cómo la se garza? llama? Baez con Bashir. O sea, tú ves esta historia de cómo un ex militar como que está tratando de hacer una memoria sobre sus experiencias de guerra y se da cuenta que no puede recordar un periodo específico que sabe que estaba en tal país y que estaba en la guerra y no lo podía recordar. Claro. Entonces va con los sobrevivientes de su pelotón, los va a visitar a diferentes partes y les dice que les cuente, o sea, cuéntame cómo fue tu experiencia de esta parte, este espacio temporal, y todo es animación, ¿no? Entonces se animan como, primero empieza con una pesadilla del protagonista, que es como que lo que le empieza a decir, como que estoy bloqueando algo, pero no sé qué, y cómo sus compañeros le cuentan sus historias de guerra, que también están muy cabronas, y cómo al final te das cuenta que esto es una historia real. O sea, tú lo ves pensando que es una ficción, y que al final no les voy a decir cómo, pero te das cuenta que es una historia real y que es la historia del director y de todos estos, lo que estamos escuchando son grabaciones que él hacía cuando estaba haciendo este proceso de recordar y se animó como la película a través de eso. Y en el último, y además ni siquiera es como un súper desenlace, o sea, tú ves la película y hay como 10 segundos del final que dices, no, o sea, el plot twist del año. Ya sabes, en el que te das cuenta que es su historia personal y de lo que él hizo. Y, güey, está muy, muy buena. Véanla. Y es este tipo de cine que habla de los post... ¿O el trauma? Ajá. Los soldados que pues lograron, ¿no? Sobrevivir a la guerra. Que creo que son de estas películas que mencionábamos hace rato, ¿no? Como la contraparte de donde enaltecen a la figura tanto de la milicia, la marina, contra estas películas donde vemos el lado humano de estos supuestos héroes. Pero bueno, llegó el momento de irnos a una breve pausa. Recuerden, para quienes nos acaban de sintonizar, esto es Cine Comadres. Nos pueden seguir en redes sociales como @cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok, o como @Violeta Radio en Facebook, Instagram y X. Ahora volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Yo en este momento no recuerdo una película, pero sí vi un video en YouTube muy interesante, es un mini documental de The New York Times, creo, donde entrevistan a chicos que fueron a Vietnam o Afganistán y son como material de archivo de ellos a los 18, cuando estaban súper emocionados con ir a la guerra, defender a su país, poner en alto el nombre de su familia incluso, y luego los entrevistan 20, 30 años después, siendo señores, con alcoholismo, con todas estas enfermedades enfermedades mentales que les surgieron a partir de su experiencia en la guerra, y dicen, la guerra no vale la pena. O sea, a mí me vendieron una idea, vi estas cosas, hice estas cosas, y regresé, y a lo mejor ya no encontré a mi papá porque murió durante yo estaba en ese lugar, y yo regresé siendo distinto. Entonces, son de estas historias que creo que valen la pena que también pues se consideren como cine bélico, porque seguramente Hermanos, la que mencionaba Adriana, a lo mejor no sé si se considera cine bélico o un drama. Creo que se cataloga más como drama. Y ese es el problema, es como los sentimientos de quienes utilizamos en su momento para nuestro bienestar no importan. O sea, fuiste a la guerra y fuiste este héroe, bye. No nos importa si regresaste siendo o sintiéndote un monstruo, porque la mayoría sí se sienten como que pues maté niños. Aunque igual siento que sí he visto en ciertas películas como al fin y al cabo pues son humanos y
son personas distintas, ¿no? Y como la gente que disfruta la guerra y que quiere volver a ir para volver a matar porque le gusta matar gente. Y la guerra, y las personas que no soportan lo que hicieron, ya sabes, y que eso, pues obviamente, pues juega mucho con su cabeza y es que también creo que, o sea, en la última década, en las últimas 2 décadas, sobre todo desde que empezó toda la parte Afganistán, Estados Unidos y la parte de el atentado en Estados Unidos. Sí, 2000 para acá. O sea, de los 2000 para acá. Nuestro vecino del norte ha traído un discurso muy enfocado como en enseñarte cuáles son esos grandes como beneficios que vas a tener para unirte a la parte militar o a la naval. Quien se une al ejército en Estados Unidos tiene garantizada una casa, tiene garantizado una paga para él, para su esposa, seguro y todo. Seguro. Sí. Tiene como muchas facilidades, digamos así. Incluso, y eso me tocó verlo a mí, sobre todo cuando me fui a estudiar de intercambio allá. Y vi como en la misma universidad había como este módulo en el que te invitaban a unirte al ejército, porque si te unes al ejército, entonces ellos te pagan la universidad. Y que volvemos al tema de que en Estados Unidos estudiar la universidad es carísimo. Sí. O sea, es muy común para los jóvenes allá terminar la carrera y decir, ay, debo como $100,000, y tú, ay, yo también, ay, no, yo debo 200, ¿no? Y es como, o sea, están acostumbrados a vivir con deuda. Entonces, creo que también por eso el cine les ha ayudado muchísimo. O sea, esta parte de decir, güey, tú vas a ser como ellos, o sea, vas a ser un héroe, vas a salvar al mundo, ¿no? Básicamente. Es lo que yo digo, o sea, sí, el cine, pues, no es la realidad, pero todos vemos películas y series. Entonces, obviamente, si estás repitiendo y repitiendo un mensaje o una perspectiva, pues estás moldeando la forma en la que la gente va a ver eso, ¿no? Y yo lo siento, pero sí veo, no sé, es complicado, la guerra es muy complicada y tampoco puedo decir Estados Unidos, el enemigo de todos, porque pues tiene bemoles todo, ¿no? Pero sí he visto mucho esta mirada occidental de enaltecer las tropas, enaltecer la milicia, enaltecer las grandes hazañas de estas personas. Y por ejemplo, ahorita va a salir una película que se llama One Life, que va a estar protagonizada por Anthony Hopkins. Yo conocía la historia, una vez la vi en Facebook, me salió. Y ahorita se va a hacer la película y es donde digo, Jay, o sea, vamos a darle luz a estas historias que para mí son más importantes. Y ya no vamos a hacer la historia del general que hizo tal guerra y, ya sabes. De Napoleón. Ajá, exacto. ¿Y de qué va One Life? Va de este señor que salvaba niños judíos. O sea, era un alemán. Ah, claro, ya sé cuál es, sí. Y que hay un momento en el que lo sientan en un teatro y le preguntan como, ¿y qué crees que haya pasado con esos niños que salvaste? Y todos eran los niños, ¿sabes? O sea, ya todo estaba lleno de los niños. Y por ejemplo, yo sí tuve, les digo, mis momentos como de investigar la guerra y cosas así. Yo digo, héroe de guerra no es ni Churchill, ni Hitler, ni nadie. Héroe de guerra, 2 personas que, por si no sabían, detuvieron la Tercera Guerra Mundial en la vida real. O sea, uno de ellos fue un güey que era el encargado de apretar un botón que en la Guerra Fría, que era que si Estados Unidos atacaba, Rusia atacaba, ¿no? Con armas nucleares a destruir todo Estados Unidos y destruir. Entonces, los radares de Rusia detectaron algo. Sabían que era algo y era como, no, si dudamos ahorita y son ojivas nucleares, o sea, vamos a estar muertos en un minuto. Entonces dieron la orden de que salgan las ojivas hacia Estados Unidos. Y dio la orden, o sea, esto iba a pasar. Y solo porque el soldado tuvo conciencia y dijo, no voy a destruir más el mundo. Y dijo, no lo voy a hacer. Y solo por eso
no destruyeron todo Estados Unidos con bombas nucleares, porque luego descubrieron que no eran ojivas nucleares, era otra cosa. Esta historia no se supo hasta hace poco, o sea, como que fue X, así de Algo que... casual. Ajá, algo casual de la vida, hasta que cuando él tenía como 70 años, hace como 10 años, le decidieron reconocer que, bueno, hiciste algo bueno por la paz, un premio así todo X. Tenemos esta idea general de la Madre Teresa de Calcuta o de no sé qué, y no conocemos los nombres de las personas que de verdad han hecho cosas muy buenas por este mundo, ¿sabes? Y sobre todo en este contexto de la guerra. Y yo digo, güey, nos hacen aprendernos en la escuela todos los nombres de los generales nazis y los generales británicos. Güey, ¿para qué? Ya sabes. A mí no me hicieron aprenderme los nombres de los generales nazis. A mí sí. Creo que muy sospechoso. O sea, Solo todos. ubicó a Hitler, a Goebbels. Es que sí, ajá, así eran Y los ya. exámenes. Que quién ganó esta guerra en no sé ¿Quién qué. fue Yo, el líder, bueno. el mejor líder del mundo? Vaya que la educación es muy diferente en la zona metropolitana y en Yucatán. No, bueno, ahí sí nos, o sea, ¿A no ti qué te solo, enseñaron de Hitler? también de ¿No te enseñaron de Mussolini, Hitler? de, O sea, Ah. pero fue muy por encima. Sí. O sea, porque De que la Segunda Guerra Mundial, Bueno, a ellos ver. son los personajes. primer punto, No, a mí sí. ¿estudiaron en pública o en privada? En Pública. privada. Ah, yo en pública también. Es que, o sea, en ese entonces, por ejemplo, en el libro de secundaria, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y todo eso son, o sea, es una historia que compactan muchísimo en el sí. libro. Entonces, Sí, pero sí, o sea, sí siento que lo que te enseñan de esto son estas cosas, ¿no? Como, y te enseñan el juramento a la bandera. No sé, o sea, yo recuerdo justo eso, como Segunda Guerra Mundial, estos son los personajes, Ajá. pero los lo que, países. lo que yo llegué a leer de Hitler, pues a mí se me presentó como que era un ser diabólico, o sea, nada religioso, pero sí como que no era un líder. pues sí, era el malo de Ajá, todo, Sí, ¿no? o sea, te digo que Por a lo de mí- los judíos y así. Ajá. Sí. O sea, a mí recuerdo que me hicieron leer el libro de Mi Lucha, Ujú. Ujú. pero, o sea, porque al final, después de que todos lo leían, era como, a ver, ahora díganme opinas? qué opinan, ¿no? O sea, pero en lo referente a, porque sí, tiene años que lo leí, pero era como un poco la idea de la maestra, como, ok, ya lo leíste, entonces dime, ¿qué opinas de la forma en que esta persona está tratando de justificar como todo lo que está haciendo, Ujú. ¿no? Pero creo que hasta ahí se quedó. Yo siento que la experiencia, bueno, con mis compañeros y todo, fue muy como cuando lees a Nietzsche por primera vez y que es súper hombre y no sé qué, ya sabes. Entonces, como que se fue por ese lado. ¿Pero qué edad tenías? No sé, Ok. 15, por allá. Mm. Ok, pues sí, eran adolescentes. Ujú. Pero es lo que digo, o sea, démosle más importancia a promover el fin de las guerras y la paz que a vanagloriar esto. Sí, Es y lo que yo tengamos digo. cuidado en de qué manera presentamos a estos personajes, ¿no? Y también hace rato Paloma o Adriana mencionaban como el que cada quien tenga su, no, se me va la palabra, como su forma de pensar, Su punto de criterio. vista. su criterio, un criterio sobre, ok, estoy en este contexto, me están diciendo que estas personas son malas, yo como ser humano, ¿qué considero? Está bien atacarlos, está bien este discurso de odio. En todas las guerras se ha hecho, ¿no? O sea, Ujú. y tanto guerras humanas como guerras de fantasía, como los seres, los otros son los malos y nosotros somos los que tenemos la razón. Entonces, como la conclusión de este subtema es como tengamos cuidado de cómo presentamos y de qué manera hablamos de estas problemáticas. Y justo lo que acabas de mencionar, por eso a mí me gustó mucho la zona de interés, porque pues muy sutilmente muestran las diferentes perspectivas de la familia, cada persona de la familia. Ajá. Porque tenemos, por ejemplo, al hijo mayor que obviamente quiere ser como su papá, ¿no? Y está Es como un Jojo totalmente, Rabbit. O sea, ajá, está totalmente metido en las ideas y los judíos no son gente para él, no son personas, ¿no? Está la niña, que ella, es lo que digo, la niña no es tan joven. Eso quiere decir que la mayor parte de su vida vivió conviviendo con otros judíos como gente normal, como sus compañeros de clase, sus vecinos. Entonces, a pesar de que todos ya dan por hecho que esto es lo que está bien, ella sigue teniendo compasión por ellos, ya sabes.
La que Y va a dejarles comida. a las que les da comida. Eso y yo no lo había todo. entendido. ¿Era la hija? Era Yo la creí que era una niña. empleada. Era la niña porque era la niña que su papá siempre encontraba en la noche, como, ¿dónde estabas? Ah. Y la subía a dormir. Es porque ella todas las noches se iba a hacer eso, ya sabes. Wow. Y luego está el niño más chico, que él está creciendo con esta ideología. Jugando con... Y aún así, cuando obviamente no es un ser humano, o sea, no está totalmente bien con lo que está pasando porque abre la ventana y ve que van a matar a alguien y dice como, no debiste hacer eso, ya sabes, como no es alguien que disfrute esto como la mamá, que está pues completamente desquiciada, ¿no? Entonces, eso está chido, porque sí hay, como dije hace rato, hay muchas perspectivas, ¿no? Y Además, creo que ahora que mencionas como a los personajes, tenemos también a la mamá de la mamá, que que no bueno, lo soporta. no, pero no sé si yo tuve una lectura como más diferente. Ok. A ver, ¿cómo lo No, viste pero, tú? o sea, definitivamente llega y se siente esta parte del desprecio, ¿no? Sí. De guacala, puchi, un judío. Ujú. Pero creo que cuando está en el dormitorio y le Ok, toca ver las sí. llamas de todas las personas, de todos los judíos que están siendo incinerados, Toma conciencia. creo que ahí es cuando toma conciencia y por eso se va sin avisar. Sí, Entonces- también es mi visión, o sea, yo digo, ajá, llega hablando de que, ay, yo quería las cortinas de mi vecina, seguro está allá adentro, como Ajá, de que muy- esto ajá, está muy común. bien, nosotros somos la Sí. raza aria. O sea, Por como si fin ya estuviera estamos diciendo, arriba. ay, Jessica Exacto. fue a la tienda, ¿no? Ay, sí se la llevaron al campo. Pero O sea, aún así, en el fondo, sigue siendo un ser humano y te afecta ver el Porque allá está Sí, claro. el cerca. genocidio, ajá, y ver cómo están saliendo las cenizas y dejar de pensar en qué cortinas quieres y darte cuenta de que ahí están incinerando miles de personas, no lo soporta, ya sabes. sí. Y eso todavía contrasta aún más la psique de los nazis como el papá y la mamá, que lo ven así como... Y es que, Ay, como sí. dice Jess, o sea, es muy diferente, lo vemos en el caso de la señora esta, pensar en la guerra pero estar lejos y Ujú. pensar en la guerra pero tener literalmente al lado un campo de concentración. Sí. Y yo, o sea, como con un ejemplo más actual y más cercano a nosotras, a mí me ha tocado verlo mucho con el tema de los migrantes que han llegado aquí y todos estos discursos en los que pues sí ha sido mucho de, ay, malditos migrantes, que se regresen, y es como, güey, cálmate un chingo, ¿no? O sea, hace no tantos años era el mismo rollo, pero con los mexicanos que se habían ido a Estados Unidos, ¿no? Ujú. Sí es de repente complicado porque puede que hace 15 años hablábamos de la crisis migrante de otro país, decíamos, no, pues que les abran las puertas, lo que Ujú. sea, y después llegan aquí y ya lo vives de cerca y entonces ya es donde se encuentran todos estas ideas contrarias y de repente sí también toca decir como, cálmate, ¿no? O sea, todos somos migrantes en algún momento. Sí. Entonces, ¿cuál es el punto en el que esto ya se pasa de ser una simple opinión a ser ya un discurso de odio? Exacto. Que Y es- también es entender de dónde viene eso, ¿no? Por ejemplo, cuando se dio este video viral de la señora quejándose de los frijoles, que creo que era de Guatemala, una cosa así. En el camión sí llegué a escuchar una señora hablando con una total desconocida de, es que esta gente viene con enfermedades, esta gente viene a quitarnos trabajo, y es como, ¿de dónde viene el odio Ujú. de que cuando otra gente que no es parte de ti, de tu país, llega a tu casa, por así decirlo, y empieza esta necesidad de echarlo a un lado? Y creo que de ahí vienen todos los problemas poniéndonos densas de la humanidad, ¿no? Porque no podemos empatizar con que esta gente, si viviera en un lugar ideal y No óptimo, vendría acá. no vendría, Exacto. no se moverían, ¿no? Y yo siento que, bueno, por ejemplo en Yucatán hay muchos discursos de odio, xenofobia y cosas así. Y yo siento que lo justifican con la idea de proteger la paz de Yucatán, ¿no? Como que todos los que vengan de fuera van a traer sus costumbres, su violencia, lo que tú quieras. Pero, güey, solo toma un momento dejar de pensar en qué vas a perder tú y pensar de dónde viene esa persona. O sea, no está aquí porque quiera, ya Claro. sabes. O sea, está aquí porque ya vivió cosas mucho más difíciles y se va a enfrentar a un nuevo comienzo en un lugar que no conoce. Y todavía vienes tú a hacerle la vida más difícil, ya sabes. Y que ojo, Sí. porque también hay dos discursos bien diferentes cuando se trata de los migrantes que están aquí.
¿no? Y entonces tenemos la parte de los latinoamericanos que vienen aquí y entonces no los queremos porque van a robar trabajo, pero también están los que vienen de Estados Unidos, que vienen de Canadá, que vienen de Europa, que traen euros, que traen dólares. Que afectan entonces, muchísimo más directamente en nuestra vida. Y que ellos no son migrantes, son expats, ¿no? Entonces es como, ¿por qué unos sí y otros no? Sería la gran respuesta, la gran pregunta, y creo que es una pregunta que se puede aplicar a básicamente cualquier guerra de todas las que analizan las películas de las que hemos hablado y muchas más que ni siquiera llegamos a mencionar, ¿no? Está Dunkirk. La vida es bella. También, 1917, sí la mencionamos. Esa a mí me encanta en lo referente al plano secuencia. A lo técnico. Sí. Que si no lo han visto, pues también es muy interesante. Zona de interés, que también me gusta mucho por la parte en la que esta niña sale a dar la comida y que después cuando te enteras de cómo se grabó toda esa secuencia también es muy interesante porque lo vi hace poco y sí me gustó mucho porque resulta que usaron una cámara militar, literal de las que solamente registran calor. Wow. Y entonces con esa recogieron la imagen prima, digámoslo así. Pero ¿qué pasa? Que esa cámara definitivamente no tiene la resolución para cine. Entonces, con base a todas esas imágenes que recogió esa cámara térmica, con apoyo de inteligencia artificial y la parte de los editores, hicieron una versión ya HD 4K super ultra guau para el cine. Qué padre. Y también me gusta porque creo que es un buen ejemplo de cómo la inteligencia artificial te puede ayudar. Exacto, no estamos en contra de la inteligencia artificial, sino a favor de su uso ético. Exacto, te puede ayudar de forma ética. Porque otra cosa hubiera sido si hubieran puesto no en Photoshop, pero en Adobe Premiere, ¿no? Hazme una secuencia de 4 minutos en la que una niña salga y bla, 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 bla. O sea, al final aquí hubo mucho trabajo humano. También por eso me gusta mucho esta película como en la parte técnica. Sí, desde la creación, la producción, todo está muy padre. Entonces, pues sí hay que tener como mucho cuidado y también mucho criterio en la forma en la que analizamos las películas y entender mucho de dónde viene cada película y que si una película viene de Estados Unidos, incluso si es una animada que no tiene nada que ver con la guerra, trae unos valores y unos mensajes que son de Estados Unidos, ¿no? Entonces es como hay que tener mucho criterio con la forma en la que vemos todo este cine. Pues sí, en general no se trata de el cine bélico es bueno o es malo o así, sino de verlo con conciencia y recordar que la guerra es real y que existe y que no solo es algo que estamos viendo en una pantalla, ¿no? Sino que hay gente en la actualidad que está siendo víctima de estos horribles actos, entonces tener conciencia de eso y reflexionar qué es lo que muchas películas, qué es el objetivo de muchas películas. Me acordé de la frase esta de haz el amor, no la guerra. Hagan el amor, no la guerra. Pero bueno, es momento de terminar con el programa de hoy. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado. De nuevo, hoy tenemos a Paloma López. Hi. Y a Jess Loher y a Adriana Collado. Los esperamos el siguiente jueves. Si es que nos siguen por radio, los esperamos a las 11 de la mañana a través del 106.1 FM o nos vemos el fin de semana, ya sea en nuestro formato en podcast o ahora en video. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Cine Comadres. CIMAC Radio presenta el espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo. ¡Somos Cine Comadres!